Presentamos en La Voz del Derecho, Medicina Forense, con el doctor Gilberto Triana Molina. La justicia sería imposible sin el apoyo de la ciencia. Medicina Forense. Amables oyentes, para mí es un placer saludarles. Les habla Gilberto Triana Molina. Todos los conceptos acá emitidos son responsabilidad de su autor. Y hoy vamos a tratar un tema muy especial. Colombia era invitada especial a la Feria Internacional del Libro en Madrid, España. Pero desconocemos las causas por las cuales nuestro Ejecutivo no invitó ni a escritores ni a editores en el territorio nacional. Y para esto tengo varios invitados, especialmente a el escritor, autor y fundador del Centro Colombiano Reprográfico de Colombia, que es una institución que reúne a todos los escritores del país y editores. Él es don Federico Rivera, representante Ediciones de la U. Buenos días, apreciado Federico. Muy buenos días, Gilberto. Buenos días a la audiencia. Y me complace mucho poder acompañar, estar presente en este programa. Y hoy especialmente para hablar un poco acerca de la importancia que tiene la Feria del Libro de Madrid. Es una feria que para el mundo de habla hispana, para los autores y editores, de vital importancia, porque en esta feria, además de conocer las actualizaciones, el estado del arte en el área editorial, permite también que se reúnan autores y editores y compartan experiencias y gestionar negocios. Son negocios que en general van a tener impacto en todo el ámbito latinoamericano. Yo considero que la primera feria del libro para el mundo de habla hispana está en la Feria de Guadalajara, que va a ser a finales del mes de noviembre y principios de diciembre. Y luego viene la Feria del Libro en Madrid. Allí pues se negocian más que todo derechos y los contactos a mediano y largo plazo para los autores y editores. Después viene la Feria de Buenos Aires, que ha venido a menos en los últimos años. Aparentemente el próximo año va a renovarse y seguramente será de mucha importancia. Pero esta feria, como comentaba Gilberto, es de trascendental importancia para Colombia, porque somos los invitados de honor a esta feria. Y era la oportunidad para aprovechar y presentar muchos autores, muchas novedades y todo lo que ha pasado en el mundo editorial con la pandemia. Sin embargo, como Gilberto también planteaba, lamentablemente se le dio un tinte político y solamente algunos autores fueron invitados y fundamentalmente aquellos que están en la línea, que apoyan, que no critican al gobierno, que aplauden todo lo que hace sin ningún tipo de análisis. En cambio, aquellos escritores que de alguna manera analizan, critican, aportan a mejorar la situación del país, no solamente desde el punto de vista literario, sino también social, porque el escritor está inmerso en un medio y allí él debe conocer las circunstancias y con base en eso es que él emite y saca sus conclusiones y publica. Bueno, no solamente en la parte literaria, también en la parte técnica. Sí, influye fundamentalmente de manera directa en la producción literaria. Sí, lo que Así pasa. que la oportunidad que se nos presenta en esta Feria del Libro de Madrid era inmensa y no se supo aprovechar. Que se presentó, pero que no se aprovechó. Exactamente. Bueno, todavía
La feria pues todavía está vigente, va hasta el mes de octubre. Algunos autores, como comentaba, hicieron presencia. Yo considero que inclusive estos autores, si hubieran tenido mayor valor cívico, deberían haber renunciado a su participación. La Porque no mayoría está bien. renunciaron, tengo entendido que la mayoría renunciaron porque, entre otras cosas, personalmente iba a lanzar allá el libro que se lanzó hace una semana, que entre otras cosas, Luchito, hágame el favor y lo pone que ahí para que los televidentes lo puedan observar, que es una obra que se llama Bases y Protocolos de la Medicina Homeopática. Ese lo lancé la semana pasada, fue editado en la Asociación IDET de Cartagena por el amigo Julio Flores y se lanzó al mercado. En este momento ya lo están traduciendo al inglés y está en las principales librerías de Colombia, del país actualmente, y se está exportando, ya se está empezando a exportar. Pero desafortunadamente a nosotros tampoco nos invitaron. Y como no nos invitaron, no pudimos lanzarlo en esta feria. Ya está al aire. Ahí lo tienen en este momento para que observen la portada de esta obra. Esta tiene 348 páginas. Y la base de esta obra es precisamente el conocimiento pleno, por eso se llama Bases y Protocolos, que es que la mayoría de personas que lean esta obra tengan conocimiento qué es la medicina homeopática, cuál es la diferencia que hay entre la medicina tradicional, la medicina natural y la homeopatía, y cuáles son los efectos, porque esta cubre absolutamente todas las patologías y todas las especialidades de la medicina en el mundo. Entonces es extraordinario y no tan solo le sirve a todas las personas del común, sino especialmente al profesional de la salud, para que sea una herramienta para ayudar a sus pacientes. Y no pudimos participar precisamente porque nuestro ejecutivo no nos invitó y se perdió esta gran oportunidad. Apreciado Federico, cuéntenos, ¿tiene conocimiento por qué no fuimos invitados los escritores y editores en este evento? Sí, hasta donde yo conozco, se seleccionó el Ministerio de Cultura, seleccionó un grupo de escritores y aparentemente se hizo se coló, digamos que se extractó a aquellos que consideraba el gobierno que eran afines a ellos, y estos fueron los que se invitaron y están allí presentes. Se le da un tinte político a estas situaciones, y yo considero que realmente no debería intervenir la política en la cultura. Aunque la cultura permea la parte política, la parte social, todo lo que es el ser humano como tal, la política como tal y la politiquería no debería intervenir dentro de la cultura. Lamentablemente, pues se hizo de esa manera. Algunos autores están allá. La información que algunos compañeros me daban ayer es que pues se hizo un stand en donde se colocaron una gran cantidad de publicaciones de autores colombianos, pero realmente sí hay una restricción y como una censura a ciertos autores. Es lamentable que se haya presentado y ojalá a futuro eso se pueda subsanar. Yo considero que todos los entes y los gremios que estamos vinculados con la cultura, con el libro, con los autores, debemos manifestarnos frente a esta actitud y hacerles saber a las autoridades que toman estas decisiones que deben considerarse todos los entes y que debe ser transparente la selección de autores y editores que participen en este tipo de eventos. Te felicito, Gilberto, por esta publicación, por este nuevo libro,
Y bueno, ya no nos queda sino esperar la Feria de Guadalajara, que puede ser muy importante para el lanzamiento, para la presentación. Así que, pues, reservar el lanzamiento de esta obra para esa feria que ya empieza en mes y medio, casi 2 meses, y es una muy buena oportunidad para presentarlo a la Academia Latinoamericana. Cuénteme una Para cosa. concluir digamos, mi aporte a estas circunstancias con las que se inició el programa, considero que desde CDR, que agrupa, como tú bien lo mencionabas ahora, los autores colombianos para recaudar sus derechos de los usos secundarios, como gremio debemos manifestarnos y hacer conocer que realmente no compartimos estas decisiones. Cuénteme una cosa, Federico. Nos deben tener en cuenta para que la participación sea más democrática y desde el punto de vista netamente literario y académico. La semana pasada se efectuó se reunió el Consejo Directivo del CDR y se dejó un concepto en el cual quedó en el acta que se debería manifestar el CDR al respecto. ¿Ya lo hicieron? No, entiendo que no se ha hecho oficialmente. Bueno, este es como un anticipo de esa, digamos, desazón, esa inquietud que tenemos frente a la actitud que tomó el gobierno, pero considero que sí, todos los gremios, el CDR, por supuesto, la Cámara del Libro, deben manifestarse para que se conozca la situación. Muchas veces son aspectos que se quedan por allá entre el tintero, se ocultan, no se hacen público, pero nosotros que estamos en esta gremio, pues debemos manifestarnos. Así que qué bueno que haya esta oportunidad para plantear nuestra inquietud y que ojalá se conozca que no estamos conformes con la decisión que se tomó. ¿Qué dicen las editoriales al respecto, Federico? Bueno, por supuesto, en general los editores en Colombia, pues somos pocos, la mayoría son editores que tienen casa en otros países y que pueden hacer presencia aún sin la invitación del gobierno, aún sin ser convocados como editores colombianos. Entonces hay participación, pero los que somos estrictamente colombianos, pues sí nos sentimos relegados. Sin embargo, pues varios nos organizamos por nuestra cuenta y tenemos presencia allá en la Feria de España. Nosotros, desde Ediciones de la U, tenemos allá presencia a través de un socio y bueno, también vamos a estar presentes allí, vamos a ir hacia finales de la feria para hacer presencia ya dentro del marco de este evento que es muy importante para nosotros. Ah, qué bueno, desconocía que Ediciones de la U estaban allá, pero ellos pero no fueron invitados, ¿verdad? No, pues lo estamos haciendo con el esfuerzo propio y con base en el socio que tenemos de apoyo allá en Madrid. Ah, qué bueno. ¿Y tiene conocimiento qué dijo el Ministerio de Cultura al respecto? No, el ministerio, yo escuché las declaraciones de la ministra la semana pasada por la W y pues no le dio realmente trascendencia y simplemente había un manto como de distorsión frente a la presencia de Colombia. Ella consideraba que estaba representada la crema innata de la literatura y de las letras colombianas en la Feria de Madrid. Sin embargo, se notaba que autores de mucho prestigio, de mucha importancia, de mucho nombre, con muy buenas publicaciones, no fueron invitados y a duras penas se exhibieron sus obras allí en el evento. Se están exhibiendo pues sus obras en el evento. Bueno, resulta que en esa Feria Internacional de Madrid, 28 librerías de España se manifestaron e hicieron una nota de protesta. ¿Tiene conocimiento al respecto?
No, realmente no recibí la noticia, no tengo Sí, las información. librerías más destacadas de España hicieron una nota de protesta al gobierno nacional y, lógicamente, a nivel nacional e internacional, por no haber invitado a todos los editores y escritores de Colombia para que estuviesen presentes. ¿Por qué? Pues Colombia es el país invitado a este evento cultural. Y resulta que realmente la cultura no tiene color político, no tiene religión, no tiene raza, no tiene... la cultura es el complemento total del ser humano y la sabiduría y la evolución de los pueblos. Y parece que nuestro Ejecutivo desconoce eso o parcializa de acuerdo a su pobre conocimiento. ¿Qué concepto tienes al respecto? Por supuesto, totalmente de acuerdo. La cultura debe ser totalmente ajena a estos vaivenes políticos, pero el gobierno de turno muchas veces aprovecha y lo lleva a su conveniencia, ¿no? Reitero, la cultura tiene que ser general, debe dársele participación a todos, y realmente en esta ocasión hubo mucha parcialidad. Eso creo que quedó claro en muchas personas, todos los que tenemos que ver con la cultura, y solamente pues están aplaudiendo la gestión que se hizo quienes están apoyando el gobierno irrestrictamente. De manera que esperamos que a futuro estas situaciones con base en esta experiencia se tomen en cuenta y haya una decisión más acertada para la participación de Colombia y la vitrina de Colombia en lo cultural en los demás países. Creo que era una oportunidad maravillosa para hacer mucho más de lo que se pudo hacer tan parcialmente. Se están haciendo un sinnúmero de manifestaciones allá, no tan solo de colombianos, sino de toda la cultura europea en contra de esta decisión. Y las manifestaciones fueron tan fuertes que el gobierno nacional, en este caso el presidente nuestro, tenía 3 conferencias e iba a lanzar su libro sobre economía naranja allá, en la Feria Internacional de Madrid, Internacional del Libro de Madrid. Y al haber estas manifestaciones, entonces declinó esa visita y no lanzó ese libro de economía naranja. ¿Tiene conocimiento al respecto, Federico? Sí, efectivamente, el sábado pasado estaba programada una visita del presidente a la feria y no asistió. Bueno, se excusó. Yo creo que realmente eran disculpas porque, bueno, que una reunión que tenía se había extendido y entonces solamente envió a la primera dama y a la ministra, y él no participó porque preveía que había personas que le iban a hacer reclamos, que iba a haber manifestaciones contra sus decisiones, y entonces optó el camino de escurrirse y no participar, no hacer frente y manifestar. Yo creo que eso muestra que tiene digamos, reconoce que tiene un mal manejo, que hay un mal manejo de esa situación, y por eso no quiso poner la cara allá frente a muchas personas que querían manifestarse delante de él sobre esa situación. Bueno, es una lástima y que sea un precedente, que este gobierno se dé cuenta que este ámbito de la cultura tiene personas que piensan, que razonan, que hacen análisis y que no están de acuerdo con esas decisiones que se han tomado desde el punto de vista político. Es que bien, Gilberto, yo debo retirarme. Me alegra mucho poder participar aquí. Espero que no sea la primera ni la única ocasión, y habrá otros temas que seguramente valdría la pena que podamos abordar
en este espacio tan importante. Gracias, Federico Rivera, representante de Ediciones de la U, por haber estado con nosotros en este programa y esperamos volverlo a tener acá. Él no tan solo es representante de Ediciones de la U, sino también que hace parte del Consejo Directivo, además fundador del CDR, que es el Centro Colombiano Reprográfico, que reúne a más de 200 escritores en todo el país, ¿verdad, Federico? Sí, así es. La organización, estamos justamente en esa campaña de vincular más autores, porque es una oportunidad para que los autores reciban una compensación por todo ese esfuerzo, por todo el trabajo que realizan a través de las regalías que distribuye CDR. Así que ojalá más autores se puedan afiliar, se puedan asociar a la entidad y así hacerla crecer y hacer extensivo todos esos beneficios a una mayor cantidad de autores y editores. Pues muchas gracias, Gilberto, bueno, por la muy invitación. gentil a ti. Bueno, Y un buen día. esperamos volverlo a tener en estos micrófonos. Muchos éxitos y que tenga un día maravilloso. Muy amable. Tenemos en este momento al doctor Álvaro Fonseca, presidente del CDR de Colombia. Apreciado doctor, buenos días. Buenos días, mi estimado doctor Gilberto. Un gusto tenerlo otra vez por este medio. Y un saludo grande desde Guayabal de Siquima, aquí llegando a Villeta por la carretera Vianí, abajo de Albania, de Albán. Ah, qué rico, ese es un clima templado, ¿no? Templado, sí, señor. Bueno, ¿y qué estás haciendo por allá? Bueno, por acá unas diligencias con mi hija que vive por acá y como le gustan los perros, galgos, entonces había que hacer unas diligencias con ella mirar un sitio a ver dónde ella puede albergar todos sus animales. Bueno, cuéntenos al respecto de esta Feria Internacional del Libro en Madrid, apreciado doctor. Pues en mi opinión, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que, pues, sí, desafortunadamente, el gobierno nacional nunca tiene en cuenta el trabajo y las actividades que se desarrollan y las personas que manejan aspectos importantes en la cultura, sobre todo en la propiedad intelectual, que genera no solamente los escritores, sino que también desde el punto de vista de las universidades, los mismos colegios, los estudiantes, los profesores estudiantes y los profesores. Hay mucha riqueza intelectual y que desafortunadamente el gobierno de Colombia pues excluyó a muchos escritores prestigiosos invitados a la Feria del Libro. Es también triste que el Ministerio de Cultura, que el Ministerio de Cultura y que también inclusive la Cámara del Libro y otros, conociendo que va a haber la octana, llamémosla así, Feria del Internacional y más en un país que es nuestra, entre comillas, decimos nuestra madre, donde tenemos unas grandes obras aquí que siempre las tenemos en cuenta y nunca aquí le cerramos las puertas a ninguno. Pues también es triste saber, por ejemplo, que escritores como Fernando Vallejo, que es un gran crítico a nivel local, bien o mal, no importa, pero es un escritor y si se critica de una forma constructiva en mejorar la situación del país. Laura Restrepo, por ejemplo, que es otra de las autoras estupendas, está Piedad Bonet, William Ospina, Héctor Abad o Pablo Montoya y otros autores que han dado brillo en la literatura colombiana desde finales del siglo XX. Entonces sí es triste que por lo menos tener que excluir a personas que porque critican el gobierno nacional, y yo creo que esto ha sido muy mal visto también para el gobierno, ¿no? Aunque uno dice que a veces se vuelve uno cínico y no le importa lo que digan los demás. Yo hago lo que tengo que hacer y lo hago porque yo quiero hacerlo, pero
estamos en un país, se supone que se representa un país. Y la Feria del Libro de Madrid, pues habían charlas virtuales y otros aspectos fundamentales. Sin embargo, pues es triste que Colombia acaba de escribir una página triste e inmerecida en la historia de la gestión literaria, cultural y política del país, ¿no? No tan solo del país, mi querido doctor, sino a nivel mundial, porque en Europa era muy esperada la participación de Colombia en esta Feria Internacional de Madrid. Y sí está allá, pero de una forma muy pobre. Y eso nos hace partícipes de ella, pero demostrando la pequeña que es la mentalidad de nuestros ejecutivos. Ahora, ni siquiera se lanzó el libro de Economía Naranja, que estaba por lanzarse y estaba dentro del programa de la Feria Internacional del Libro en Madrid. Pero cuando se vio que habían protestas de la cultura colombiana, entonces no se presentó tampoco este libro. ¿Qué concepto tiene al respecto, mi apreciado doctor? Bueno, cuando uno mira desde la parte de la innovación, mira uno el emprendimiento, mira uno la gestión de innovación y se miran estos aspectos que nos trae ahorita la cuarta revolución industrial, que se dice, aunque para mi opinión es la quinta revolución industrial porque ya estamos trabajando de la inteligencia artificial y estamos trabajando la robótica. No ve uno realmente los resultados que tenga una Colombia o una economía naranja, ¿no? De lo que uno habla con respecto a las personas que tienen la posibilidad en regiones como por ejemplo la costa, los Santanderes, inclusive el mismo los llanos. Ahí son muy poquitos y simplemente reúnen a personas. No sabe uno realmente si también lo escribió el señor presidente o no lo escribió, ¿no? O se lo escribieron diciendo las mejores cosas de una economía naranja que desafortunadamente pues no lo ve uno y los que escuchan no los escucha bien. Pero llamemos que es triste y lamentable esa situación más cuando somos invitados de honor, ¿no? Aquí hemos hecho las ferias internacionales donde, por ejemplo, se ha invitado a Holanda, se ha invitado a la misma España, etcétera, y nunca se les ha cerrado las puertas a ninguno de ellos. Mi opinión es que, bueno, el señor presidente hace lo que él estima conveniente a su libre albedrío, pero sigo insistiendo que todos estos autores que han colaborado en la literatura colombiana y ahora más en el siglo XXI, en primera línea y contribuyendo a ser tenida en cuenta en las editoriales, los críticos, los expertos, los mismos profesores, como lo decía, la prensa especializada mundial. Las primeras reacciones de esos escritores colombianos muchos declinaron, ¿no? En el caso de Antonio Ungar, está también otros autores como Ricardo Silva Romero, Guisape Caputo, Marvel Sandoval y unos cuantos más. Ellos son conocidos y emergentes, pero no tienen el enriquecimiento que podría mostrar todo esto. Entonces, lo que hablamos de la economía naranja, pues bueno, el señor presidente me imagino que lo lanzará en otra parte o lo sacará a público mostrando que han sido parte de la gestión de su país. Pero en mi opinión no veo resultados con respecto a eso y sería interesante haberlo visto, escribirlo y mirar todos los resultados del trabajo que realmente se ha hecho, que lo propuso en su campaña, ¿no? Esa sería mi opinión con respecto a eso, ¿no? El Ministerio de Cultura tiene conocimiento. ¿Cuál fue su concepto al respecto? ¿El Ministerio de Cultura? Sí. Pues, en términos generales, lo que yo, lo poco que he visto, no sé qué habrá dicho el Ministerio de Cultura al respecto de eso, que yo creo que, así como usted se lo preguntaba ahorita a Federico, la voz de protesta debería ser también de la Cámara del Libro, el mismo Ministerio de Cultura. Uno dice que
eso yo creo que lo leen, porque la administración al fin y al cabo de Iván Duque ha perdido una gran oportunidad y quedó y ofendió a los escritores y a los lectores, ¿no? No solamente fue a los escritores, sino también a los lectores. Además de tratar con una feria madrileña como es, además negarles esa oportunidad de mostrar y reconocer el valor de muchos de estos autores. El Ministerio de Cultura, yo no he escuchado nada que lo diga, por ejemplo, el ministro o la ministra, y ponerlo en una pieza de tablero de juego, ¿no? Y decir, vea, mire, esto es importante, el país perdió una gran oportunidad. Además, no quedó mal el presidente, sino quedó mal fue el país. Aún tiene en cuenta que varios de esos nombres pues, han mostrado en el mundo que Colombia es muchísimo más que un mítico universo extraordinario que solamente Gabriel García Márquez, que muy bueno, reconocido, no es su único premio Nobel de literatura. Y el inolvidable, por ejemplo, Álvaro Mutis también, que fue otro muy importante en sus escritos. O las aperturas de las rutas como el de José Eustacio Rivera, o como citar 3 nombres también de las capitales del siglo pasado, etcétera. Entonces tiene uno que realmente es diverso y vital, que ese eslogan de que en Colombia, a pesar de que el dossier, ¿no es cierto?, se diga que el objetivo será mostrar el progreso de la nación, que desde el 2019 conmemora 200 años de la historia republicana, aprovechando la ocasión de reflexionar sobre la habitabilidad del territorio colombiano, ¿no? Sí, su capacidad, o como el autor, etcétera. Pero realmente el ministerio no, que yo sepa y que haya escuchado así, que le hayan hecho hombre, discúlpame, no he escuchado nada del ministerio. Lastimosamente da tristeza ese tipo de cosas. Ni va a manifestarse tampoco al respecto, porque estoy seguro que eso no lo va a hacer. Claro, o como en también contra de lo que dice su jefe, ¿no? El presidente. Sí, como también, por ejemplo, el autor de La Revolución de las Ratas. ¿Sí se acuerda de nuestro amigo? Se me escapó ahorita el nombre. Fernando Soto Aparicio, quien descansó Fernando Soto Aparicio, sí. Este año pasado, que fue un gran maestro de las letras. ¿Y qué conocimiento tiene de la manifestación de las periódicos, las editoriales y todos los medios de comunicación de Europa al respecto? Por ejemplo, allá encontré un periódico que llama periódicopublico.es, donde le dieron muy duro al presidente Iván Duque. ¿Qué conocimiento tiene al respecto? Y así encontré más o menos unos 50 periódicos de Europa que le están dando durísimo. Y lógicamente al país también. Sí, no solamente eso. Mire que también encuentra usted libros, periódicos hasta de Fútbol Red, por ejemplo. Si usted mira, ellos hablan que la polémica para los escritores colombianos en la Feria del Libro de Madrid. Es decir, que fuera del fútbol ellos también hablan. Sí, señor, eso es muy cierto. Le han dado, pues, muy duro, pero llamemos que eso es como sí, cuando uno tiene cuero ya eso no le importa. Es decir, el cinismo de una persona como esta, que no le importa realmente las demás personas, sino le importa el sí y su alrededor. No entró en polémica a criticar si el señor presidente lo es o no es, pero la forma de que está manejando este tipo de cosas, y no solamente en esto lo ha embarrado en muchísimos aspectos a nivel internacional. Si nacionalmente, mire cómo está la situación, totalmente indiferente a toda la situación, él parece que no viviera en este país. Pero sí, señor, ahí se habla de que el presidente Duque, por ejemplo, se reunió con el empresario Jeff Bezos. Entonces, ese tipo de cosas ya cierran y tapan más lo que dicen. Por ejemplo, hay una opinión de los escritores Pilar Quintana, por ejemplo, que fue galardonada en el año del premio de la Alfaguara de la novela por su último libro, Los Abismos, y el de Pablo Montoya también, que fue el ganador en el 2015, Rómulo Gallegos también, que confirmaron el F, que fueron invitados precisamente a esa feria, pero que aunque hubieran recibido la invitación del gobierno, estos la rechazaban. Eso es lo que ellos manifestaron.
porque realmente es un gobierno censurador, lo mencionan ellos y lo digo entre comillas, explica precisamente Pilar Quintana. Dice que pues aludió al mal historial que tiene el Estado por el respeto de los derechos humanos en hechos como la represión en las protestas del pasado mayo y junio. Entonces, esas son las cosas que el presidente no quiere y sí se ampliaron la noticia, no fue a las cosas buenas que quiso hacer con eso, sino al mal manejo administrativo que ha tenido en la política colombiana, ¿no? Y que esto pues nos ha retrasado, que bien o mal nos ha retrasado con respecto a otros países, tanto de Latinoamérica como de otros países, se supone que tercermundistas. Ahí hay otro libro que está sacando uno de los que fue ministro, el de Hacienda, hablando sobre la entrada a la OCDE. Ese tipo de cosas no le estamos poniendo cuidado y sí estamos poniéndole cuidado, llamémoslo como chismes. Para mí esto es como meterse uno en chismes de llamémoslo presidente y ministros en contra de las personas que critican la administración pública. Entonces, no le pone cuidado a las cosas fundamentales del país, sino simplemente a cosas banales como es esto, en el sentido, lo estoy diciendo en el sentido de que no le importa lo que esté pasando en ningún nivel, tanto cultural como político, como ninguno. Simplemente es él y punto. Entonces, eso lo que hizo fue en la prensa a nivel internacional, nos dio muy duro, no solamente a él, sino a nuestro país, desafortunadamente. Apreciado doctor, ya se hizo la nota de protesta del Centro Colombiano Reprográfico, en el cual tú eres el presidente. No, por ahora no, señor, porque tocamos apenas el tema, no, toca sentarnos y hacer algo muy, al fin y al cabo la feria está hasta el 26, pero sí es importante hacerlo. Yo estimaría, de acuerdo a lo que mencionábamos, vamos a elevarla, a mirar un documento que realmente también sea claro, y se lo pasamos. Yo creería que estemos aquí antes de la otra semana haciendo esa nota, por lo menos haciendo nuestros comentarios como Centro Colombiano de Derechos. Manifestándonos, ¿no? Manifestándonos, sí señor. Antes porque realmente no podemos hacer nada más. Sí, antes que termine la feria, que es lo más importante. Sí, porque esta se termina el domingo, ¿no? Sí, antes que termine la feria, para poder así, ojalá elevar esa nota de protesta, no tan solo aquí en Colombia, sino que ojalá se conozca en la feria, a la culminación de esa feria, porque la presentación nuestra fue muy lánguida, podemos decirlo, porque se puede dar un sinnúmero de connotaciones al respecto, pero dejémoslo únicamente como lánguida, o sea, muy descolorida. Mi apreciado doctor, fuera de esa nota, ¿qué más han dicho las editoriales? Porque la feria, la Cámara del Libro, que también le invitamos para hoy, el director Enrique estaba muy ocupado y no pudo asistir. Pero, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha sabido al respecto? Bueno, yo lo que mencionó Federico, y pues no conozco ningún comentario que hayan hecho también las editoriales, que pues sí es importante que ellos también se pronuncien, porque al fin y al cabo ellos albergan una cantidad de autores y deben estar algunos de sus autores implicados, llamémoslo así entre comillas, en la no invitación o estar descalificándolos por ir a una feria internacional. No sabría en este momento, pues no tengo ningún conocimiento con respecto a ello. Porque nosotros, nuestras editoriales, en este caso la Cámara del Libro no se ha manifestado, pero las editoriales españolas sí se manifestaron. 28 editoriales hicieron una nota de protesta, no tan solo nacional, sino internacional al respecto. ¿Sí sabía? No, señor. Sí. 28 editoriales
de España y se manifestaron de forma muy dura porque desconocieron el talento cultural de todos los escritores colombianos. Porque, entre otras cosas, una gran cantidad de los escritores nuestros también escriben para esas editoriales y son muy reconocidos a nivel internacional y no los invitaron. Sí, pues da tristeza. Eso es hacer como la época, ¿se acuerdan? En la Atlántida, que cogieron todos los libros y los quemaron, lo que hizo Hitler, lo que hizo aquí un ex procurador, quemar los libros, porque eso lo que hace es atardecer y obstruir la inteligencia de las personas. Yo no sé qué es lo que está pasando en un mundo moderno y se supone que estamos en el siglo XXI, donde hablamos precisamente de la revolución industrial, y esa revolución industrial es la quinta, donde ya hablamos de la inteligencia artificial, donde ya las máquinas, ¿no es cierto?, están aprendiendo a manejarse en solitas. Ahí, ¿por qué quieren la ignorancia del pueblo? ¿Sí? Yo estimo que al fin y al cabo el ignorante, aunque critique porque cree saberlo todo, el sabio respeta porque siempre hay algo nuevo que aprender. Pero estamos viendo que realmente estamos teniendo un problema grande a nivel cultural. No sé si es que al fin y al cabo seguimos así diciendo que entre mejor los pueblos sean más ignorantes, mucho más fácil que manejen los gobiernos. Usted dele un plato de comida a una persona que esté en la calle y verá cómo lo atiende usted y lo protege y lo cuida. Y eso yo creo que es lo que quieren los gobernantes por su misma ignorancia, ¿no? Entonces se dice que la ignorancia, ¿cómo es que se dice? Que la ignorancia al fin y al cabo puede ser curada, pero la estupidez es eterna. Eso lo dijo Maquiavelo. Entonces yo creería que más bien nos vamos por ese lado. Y las editoriales, sí, también estimo conveniente. Colombianas, no he escuchado, como usted mismo lo dice, pero sí se manifestaron otras a nivel internacional, que eso es estupendo, ¿no? Quiere decir que tenemos un apoyo más extranjero que interno. Nos hace falta también fortalecer muchísimo el sentido de pertenencia a nuestro país. A veces, no sé, nos agobiamos y no decimos nada, y cuando protestamos, pues, le tenemos ya miedo a los gobiernos, desafortunadamente. Yo creería que más por ese lado. ¿Será que le estamos temiendo más al gobierno y evitamos manifestarnos para evitarnos inconvenientes? Yo estimaría que sí, señor. Y mire que ya eso es lo que decía al inicio, ¿no? Nos volvemos, nos curtimos tanto que ya entre más nos pegue, menos nos duele, ¿no? Entonces decimos, es que eso nos toca así porque así es que tenemos que vivir. Es decir, Platón decía muy claramente, nadie es más odiado que aquel que dice la verdad. Y usted puede tener escritores también, ¿cierto?, críticos, como Daniel Samper, como Daniel Coronel, como este tipo de otros que también han escrito, critican muchísimo, denuncian muchas situaciones de hace 20 a 30 años que en este momento está desde un punto de vista de la corrupción, el fortalecimiento de la corrupción y la impunidad. Entonces todo eso nos ha hecho ya que eso ya siempre sucede y nos volvemos como... Sí, yo creo que sí, señor, usted tiene razón, le tenemos miedo al gobierno nacional de que si decimos algo entonces nos pueden cerrar las puertas, y yo creo que eso es así, le tenemos miedo. No debería ser así, porque nosotros somos los representantes de la cultura en Colombia. ¿Cuántos escritores reúne el CDR actualmente? Bueno, actualmente está alrededor de 220 y pico, 224 más o menos, fue lo que nos dijeron la semana pasada en la reunión. Y escritores tenemos 67 más o menos. Editoriales, perdona, de los cuales pues no es fácil en 20 años que lleva CDR, no es fácil, como lo decía Federico, pero hay que seguir atrayendo a esos editoriales y hay que seguir atrayendo a los escritores, ¿no? Autores, porque como dicen, ¿no? Una sola golondrina no llama agua. Es bueno también fortalecer y hacer un manto crítico ahorita de
con respecto a esto, que nos sirva de experiencia en Colombia y que nosotros también tomemos algún aspecto que fortalezcamos y que realmente no solamente los agrupemos, sino que también seamos un marco interesante de fortalecer la producción intelectual de este hermoso país. En una reunión, cuando fue embajador de Colombia en Francia, Álvaro Gómez Hurtado, estábamos en una reunión, en un almuerzo. Entonces le dije, bueno, ¿y por qué no se difunde más la cultura en Colombia? Me dijo, ay, Gilberto, es que no ha pensado usted que mientras más ignorantes haya en Colombia, el ignorante es lo más peligroso del mundo, y sea tan peligroso que son los que eligen los gobiernos. ¿Cómo te parece? Eso pues me lo dijo muy claro. En esa época, estoy hablando del año 92. Sí, no, y es que, mire, él lo dijo hace muchos años también, hace más de 20 años, decía que hemos llegado a una situación escandalosamente paradójica en que nuestro sistema de justicia parece estarse pasando al bando de los criminales, cierro comillas. Eso lo dijo Álvaro Gómez Hurtado. Y mire cuánto hace que él lo mencionó y mire cómo estamos hoy en día. Seguimos igual, por no decir lo que peor. Es decir, si nos volvemos nosotros un poquito críticos acá con respecto a lo que son los gobiernos, no solamente porque en vez de estar mejorando cada gobierno estamos desde para atrás, es todo lo contrario, mientras que otros países van mejorando, aunque ese es un problema a nivel latinoamericano, ¿no? Al fin y al cabo la ignorancia, como se lo mencionaba ahorita, en los gobiernos, ellos no les importa más sino... Vea, mire, por ejemplo, la educación de la calidad, que en alguna oportunidad lo estuvimos charlando en este mismo sitio. Mire la ignorancia en la calidad de la educación. La calidad de la educación es muy, muy triste desde los colegios, aunque no digamos que no. ¿Cómo llegan los muchachos de preparados para las universidades? Entonces, eso hace que tengamos inconvenientes en el manejo de la gente, que se produzca, que los mismos muchachos se vuelven tan... ¿cómo le puedo decir yo? Que no fortalezcan sus aspectos. Por ejemplo, la ignorancia siempre ha medido la cantidad de los insultos que usan los gobernantes, ¿sí? Y que no tienen argumentos para defenderse. Por ejemplo, también nunca hay que discutir con un ignorante porque lo traerá a su terreno y allí le ganará por su experiencia. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Usted pelee con uno de estos y verá que vamos a terminar. Hay 3 clases de ignorancia, por ejemplo. No saber lo que debería saber mal lo que se sabe, y la otra es saber lo que se debiera saber. Básicamente eso. Por la ignorancia se decide a la servidumbre, por la educación se asciende a la libertad. Entonces, por esa razón, la educación es muy mala. El ignorante es el humano y se intenta conseguir las escopetas. Esa es una felicidad. Mire cómo nos estamos matando. El más grande enemigo de la ignorancia es el conocimiento, sino la ilusión del conocimiento. Entonces, hay muchos aspectos y la ignorancia, eso es lo que les gusta a los gobiernos. La indiferencia y la ignorancia también son fundamentales. A algunos ni les importa por el simple hecho de no saber. A mí no me importa. O sea, nos volvimos un pueblo ignorante, suele siempre elegir, como usted lo dice, un gobierno ignorante. Y simplemente, pues, ¿cuánta razón no tenemos? Un pueblo ignorante también es un pueblo fácil de manipular. Muchas veces la gente quiere educarse, pero no entender, no endeudarse. Y aquí la educación es muy costosa también. El pueblo sin educación pues es un pueblo ignorante y fácil de manipular. La ignorancia, igual que la esclavitud. Un pueblo ignorante es instrumento de su propia destrucción. Bueno, en fin, hay una... Mi apreciado doctor, yo le invito a que en el próximo programa podamos leer aquí el manifiesto que vamos a hacerle al gobierno nacional sobre este caso. ¿Será posible, mi apreciado doctor?
Sí, yo creo que sí, señor. Vamos a prepararlo. También una invitación grande a quien quiera colaborar en fortalecerlo. Pero sí, señor, me parece interesante Porque la verdad la idea de la invitación. estamos en mora de hacerlo. Sí, Debíamos de claro. haberlo hecho en primera instancia cuando se tuvo conocimiento de que no habíamos sido invitados, porque realmente ni tú, ni yo, ni ninguna de las editoriales a las cuales pertenecemos fuimos invitados. Es más, No, por lo menos haber pedido el consenso de qué opinaban. Por lo menos el gobierno hubiera sido un poquito más, ¿cómo le puedo yo decir? Algo, ser como más, más amplio. no, no, hay una palabra que usaban nuestros anteriores, así los rolos, ser como más educados, ¿cierto? Y haber dicho, Más hombre, cachaco. usted, sí, digamos, ¿por qué no? ¿A quiénes estiman ustedes podemos invitar a la feria? Se va a hacer la octava y vamos a hacer los invitados de honor a la octava, bueno, 80ª Feria Internacional del Libro en Madrid, España. ¿Ustedes a quiénes estimarían podríamos invitar de sus autores y de sus editoriales o a las editoriales y decirles? Yo creo que eso hubiera sido muy interesante y eso le da carácter de importancia interna a nuestro país, ¿no? Sí, No hacer lo que yo quiera, hacerlo desde arriba y punto, y es lo que yo diga. Por esa razón no funciona aquí, porque siempre se cree que es de arriba para abajo y nunca se retroalimenta de abajo hacia arriba. Eso sucede desde la administración pública, la administración privada, y ahora lo vemos en la cultura y en la política también. Sí, señor. Bueno, es que resulta que el CDR reúne a la mayor cantidad de escritores de Colombia que tenga conocimiento, porque no hay ninguna otra asociación al respecto en el país, al menos que yo conozca. Y también reúne a la mayor cantidad de editoriales del país. ¿Por qué no nos invitaron? Si es más, el gobierno tiene conocimiento que existimos, porque el CDR es una institución que la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es el ente que nos regula, es una dependencia del Ministerio del Interior, ¿verdad? Es correcto. Entonces, tiene el conocimiento pleno de que existimos porque el mismo gobierno nos expidió la personalidad jurídica. Y por lo tanto, por sola cortesía, al menos, correcto, debía de haber hecho eso, y lógicamente también depende mucho del Ministerio de Cultura, que este ejecutivo parece que desconoce que existimos, ¿no es cierto? Sí, señor, y llamémoslo así, que como lo decía ahorita en Platón, que no hay persona más odiada que quien dice la verdad. Yo creo que estamos en el sentido de que la ignorancia, ¿cierto? Desde la Presidencia de la República, los asesores y el mismo Ministerio de Cultura, esta parte es una ignorancia, llamémoslo, al conocimiento de que existe una entidad, así como Saico y Asimpro existe, sobre los autores o los escritores y los que tienen relación todo con lo de la música. También tenemos una parte donde está la producción. Los autores y compositores del país. Es correcto, sí, señor. Entonces, ¿cómo no van a tener conocimiento de que sí existe? Otro. Y yo diría que también que el Ministerio de Educación, porque al fin y al cabo el Ministerio de Educación es el que está fortaleciendo la educación, se supone, en Colombia, ¿no? A todo nivel, desde el nivel párvulo hasta el nivel posgradual, postdoctoral, que también debe tener el conocimiento de que existe este tipo de cosas, ¿no? Es más, que lo incluyó dentro de una de las resoluciones que emitió el año pasado y exigencia a las licencias de derechos de autor a las instituciones de educación superior. Entonces, mire que no solamente el Ministerio de Cultura, también está el Ministerio de Educación. Sí, señor. Mi apreciado doctor, muy gentil por estar con nosotros. Espero volverlo a tener en este programa, en estos micrófonos, pues sí, para llevarle buenas noticias a nuestros amables oyentes y
que ojalá nuestra cultura, nuestras letras puedan surgir y salir de ese sitio que nos tiene en este momento el Ejecutivo. Muy gentil, mi apreciado doctor, por habernos acompañado. No, señora, usted gracias por la invitación. Discúlpeme no estar allá físicamente, pero desde acá los acompaño y muchos éxitos, que siga adelante con esto, que no solamente estamos diciéndolo desde el punto de vista de una crítica que sea destructiva, no es una crítica constructiva, porque tenemos que también aprender de los errores y el gobierno también tiene que aprender, o el Ejecutivo, no solamente el Ejecutivo, todos, el Legislativo, también el Congreso, el Judicial, tienen que aprender también, tenemos que aprender de estos errores para mejorar y tener una cara amable hacia el mundo, de que realmente aquí también podemos hacer cosas muy buenas y las hay gente muy buena. Muchas gracias por la invitación nuevamente y le deseo una feliz resto de semana. Muy gentil. Nos acompaña hoy en el Audio Master don Luis Daza. En la dirección general, el doctor José Gregorio Hernández Galindo. Les habló Gilberto Triana Molina. Muchos éxitos. Hemos presentado en La Voz del Derecho Medicina Forense con el doctor Gilberto Triana Molina. La justicia sería imposible sin el apoyo de la ciencia. Medicina Forense.